Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta semana 2 estamos abordando precisamente la unidad 2, que lleva por nombre Literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Muy bien, muchas gracias por estar pues de manera síncrona acompañándonos en estos espacios abiertos para el aprendizaje, cuya intención es pues resolver dudas de manera concreta en torno a sus actividades de esta semana, también complementar nuestro aprendizaje y practicar, poner en práctica, hacer ejercicios que nos ayuden a pues tener mayor claridad en torno a los temas, a las actividades de esta segunda semana. Como se pueden dar cuenta, y bueno, ya han estado realizando las actividades en esta semana, estamos abordando, como ya decía, la literatura, un acercamiento a otras realidades. Fíjense qué interesante, a través de la literatura podemos precisamente conocer otros mundos, acercarnos a otras realidades. Sabemos que la literatura entonces pues es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de lo que ha pasado a lo largo del tiempo, a lo largo de las diferentes épocas. Época antigua, época medieval, época moderna, época contemporánea. Cada una de estas épocas pues con características muy concretas que tienen que ver con sucesos sociales, culturales, políticos, bélicos, económicos, de todo tipo. Entonces, pues la literatura es un reflejo de esas realidades, de eso que tocó experimentar en algún periodo en específico, ¿verdad? Muy bien, entonces pues esto es lo que vamos a estar, este es el nombre de nuestra unidad y vamos a estar abordando varios temas en esta sesión de miércoles y la sesión del próximo viernes. Principalmente voy a abordar algunos temas que voy a referir ahorita en el orden de la presentación, porque he detectado que son de las principales dudas. Entonces se nos pide que estos espacios abiertos para el aprendizaje pues los utilicemos más para hacer ejercicios, prácticas, que tengan que ver con esas principales dudas o con los errores que hemos detectado en las actividades, en este caso la actividad integradora 3, la actividad integradora 4, ¿verdad? Entonces, con base en esto es que vamos a abordar los temas en esta semana. Vamos a revisar cuál es el orden de la presentación.
es este. Primeramente vamos a jugar un Kahoot, donde tengo alrededor de 8 o 9 cuestionamientos que tienen que ver precisamente con estos temas que han representado las principales dudas en esta semana, las principales, digamos que áreas de oportunidad que he detectado en las actividades que ya han estado entregando y también con base en otros módulos, ¿verdad? Porque por lo regular luego suelen ser las principales dudas. Además, estos temas pues obviamente están relacionados directamente con las actividades de la semana. En caso concreto, estos temas que voy a abordar en esta sesión de miércoles tienen que ver con la actividad integradora 1. Entonces, son temas muy extensos y por eso es que los divido en estas dos sesiones. ¿Sale? Bueno, entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta antes de iniciar, adelante. Si no, vamos a comenzar, vamos a jugar este Kahoot. Quienes ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje de igual manera, aunque quizá no puedas jugar directamente este Kahoot, sí puedes ir dando respuesta y con ello pues ir practicando, ¿verdad? Y que vayas detectando cuáles son esos principales áreas de oportunidad. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestra actividad. Váyanse alistando para jugar este Kahoot. Regálenme unos segundos en lo que carga. Ya está aquí cargando. Vamos a ver. Aprovecho para preguntar cómo van con sus actividades. Maribel, Marisela, Paulina. ¿Cómo les va? ¿Ya comenzaron? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Pueden encender su micro y si no los leo aquí a través del chat. Listo, aquí ya les estoy compartiendo pantalla. Aquí está el pin del juego y está el código QR. Nos dice Paulina González, apenas empecé con mis lecturas, hasta el momento no tengo ninguna duda, gracias, excelente, gracias Paulina. Muy bien, Marisela ya está con nosotros, gracias Marisela por ingresar al Kahoot. Esperamos a nuestra compañera Maribel y nuestra compañera Paulina para dar inicio a nuestro Kahoot. Recuerden que estos espacios abiertos para el aprendizaje te generan participación extra que la vamos a incluir al finalizar el módulo. Pero para lograr esa participación extra, pues debe de ser, valga la redundancia, una participación activa. ¿Cómo participamos activamente? Bueno, pues a través de este ejercicio, por ejemplo. Al participar en este ejercicio, ganas esta participación extra. No es suficiente solamente con estar en las sesiones, sino participar en las dinámicas, preguntar, poner ejemplos.
¿Tienen alguna duda de cómo ingresar? Paulina, gracias, ya está también Paulina. Solo nos hace falta nuestra compañera Maribel. ¿Todo bien, Maribel? ¿Alguna duda? ¿Algo en lo que te pueda apoyar para que puedas ingresar a nuestro Kahoot? Porque estoy a un minuto de comenzarlo. ¿Por qué no puedes ingresar, Maribel? No te carga. Quizá alguna cuestión de internet, ¿verdad? Está a lo mejor un poco lento tu internet. Bueno, vamos a comenzar, Maribel. Vamos a comenzar, Marisela, Paulina. En cualquier momento en el que te puedas integrar al Kahoot, pues eres bienvenida, Maribel. ¿Sale? Esperemos que pronto te cargue. A veces así sucede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar en en este ejercicio de Kahoot? ¿Cuáles son los principales temas? Tienen que ver con los mundos ficticios y los mundos posibles, que he detectado que han sido las principales áreas de oportunidad. Cuesta trabajo identificar esos mundos ficticios, esos mundos posibles. Sabemos que nuestra actividad integradora uno, eso es parte de lo que estamos identificando en esta actividad. Claro, además de el contexto de cada uno de los autores, las emociones que te transmitió, etcétera. Pero donde he identificado que se han confundido más es justo en estos mundos ficticios y posibles que vamos a abordar aquí. Excelente, ya está Maribel también con nosotros. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a subir el volumen. Empezamos. Recuerden que las respuestas, las preguntas aparecen aquí y tú eliges la correcta en tu celular o en tu dispositivo. Excelente. Así es. Primeramente, tenemos que entender esta parte antes de avanzar a los diferentes tipos de mundo. En un texto literario, el autor expresa aspectos de su realidad, pero en otras ocasiones los sucesos son de su imaginación o también una mezcla, ¿verdad? Una combinación, situaciones que le tocó vivir al autor o situaciones que están en su imaginación o una combinación de ambos, como ya mencionaba. Entonces, acercarnos a los textos literarios, acercarnos a la literatura, es conocer la historia, es saber qué ocurrió en otra época, en otros tiempos. Por eso es que para poder, pues, identificar claramente cuál es la intención, cuál es el propósito de una obra literaria, pues tenemos que conocer ese contexto, esa realidad donde surgió la obra y esa realidad en la que se encontraba el escritor también, ¿verdad? Para poder comprender, a ver, esto que expresa en su obra es un reflejo de las condiciones en las que vivía, de la realidad que le tocó experimentar, o es algo que simplemente estuvo en su imaginación. Entonces, excelente, muy bien, continuamos. Maribel lleva la delantera, Marisela y Paulina. Quizá no alcanzó a responder o algún problema con el internet.
están las preguntas para 20 segundos. ¿Sale? Seguimos, continuamos. Excelente, muy bien. Bien respondido. Dice, en este tipo de mundos, y más adelante lo voy a compartir también, porque ha habido a veces confusión en lo que es un mundo posible y un movimiento literario. No es lo mismo. Por aquí les voy a presentar una infografía que les va a facilitar esta comprensión. Entonces, en el mundo realista o cotidiano, claramente, como su nombre lo dice, lo que encontramos en esa historia, en esos acontecimientos, en ese argumento de lo que trata esa historia, pues es que los personajes y la historia se apega a la realidad de cualquier persona, con una descripción objetiva de los objetos, de las personas, de las acciones, de los acontecimientos. Si encontramos ese reflejo de la realidad, que es como lo que nosotros experimentamos en nuestra vida cotidiana, situaciones donde quizá hay un hijo que no valora el esfuerzo de sus padres, una pareja que vive una ruptura amorosa, un gobierno que eh, abusa, digamos, de su autoridad, situaciones de violencia, situaciones de todo tipo apegadas a la realidad. Ese es el mundo realista o cotidiano. Y obviamente si esto lo identificamos en la obra, tendríamos que decir, por ejemplo, en la actividad integradora 3, que nos preguntan a qué mundo pertenece la debutante de Leonora Carrington o Frankenstein de Mary Shelley, dependiendo de qué situaciones encontramos en esa historia, podemos relacionarla con los diferentes tipos de mundo. Ya me sacó de la página, tengo problemas con mi internet, asesor. No te preocupes, Maribel, ojalá que puedas ingresar nuevamente. ¿Sale? Gracias por el esfuerzo. Entonces, vamos a continuar. Bien, un acierto, un error. Mundo maravilloso. En el mundo maravilloso hay seres mágicos, seres extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles. Hay claramente una cierta relación entre el mundo de ciencia ficción y el mundo utópico. No adelanto para no dar respuestas porque vienen preguntas que tienen que ver ahora con el mundo de ciencia ficción, mundo onírico, mundo utópico, pero pues sí hay diferencias que los distinguen. Por ejemplo, alguno de estos presentan como avances tecnológicos, ¿sí? Mundos perfectos, mundos que están relacionados con los sueños. Y bueno, algunos de estos mundos que estamos viendo aquí en esta actividad, pues están estas mismas obras de Frankenstein y de la debutante de Mary Shelley, que son las obras que, que hay pues para detectar estos mundos. Seguimos.
Bien, igual, tuvimos un acierto y tuvimos 2 errores en este caso, ¿verdad? Bien, el mundo onírico está relacionado con los sueños. Se presentan situaciones confusas, pero siempre va a hablar de algo relacionado con los sueños. ¿Sí? Entonces, ese es el mundo onírico. Lo vamos a explicar más adelante. Continuamos. Marisela lleva la delantera, le sigue Paulina, Maribel y Maribel Zuleima, que creo que es la misma, ¿verdad? Nada más que, bueno, ingresaste, bueno, pusiste quizá otro nombre para ingresar y ya quedó el registro. Bien, seguimos. Ok, aquí tenemos un acierto y un error. Así es, les decía hace un momento, mundo de ciencia ficción. Es decir, que en la ciencia ficción vamos a encontrar temas, argumentos relacionados con la tecnología, con avances científicos, con proyecciones hacia el futuro. Y esos elementos, si los detectamos en la obra que estemos leyendo, pues podremos decir que el mundo que nos ofrece esa obra, pues está relacionado, en este caso, con la ciencia ficción, porque habla de algún avance científico, desarrollos tecnológicos, proyecciones hacia el futuro, ciencia ficción. Muy bien, continuamos. Excelente, muy bien, así es. Los mundos, perdón, los movimientos literarios. Ojo aquí, lo vamos a precisar ahorita, les digo, con el material que tengo preparado. No es lo mismo un mundo ficticio, un mundo posible, a un movimiento literario. Un movimiento literario es toda una tendencia, ¿sí? Un estilo que agrupa a escritores y a obras en una época determinada. Le digo yo que para que lo podamos entender, siempre lo comparto de esa manera como más sencilla. Los movimientos literarios, haz de cuenta que son modas, ¿verdad? Son modas, son estilos. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo así muy cotidiano, en algún momento en estas modas que hemos tenido a lo largo de, bueno, en mi experiencia, en la historia que yo tengo, recuerdo que hace muchos años, muchos años, hubo un tiempo que la moda era traer pantalones pues muy holgados, muy flojos. Actualmente todo lo contrario, inclusive nosotros como varones, eh, pantalones ahora, la moda, muy justos. Veo también ahí por los estudiantes que, bueno, tengo relación muy constante con ellos, muy cercana. También ahora veo que nuevamente viene esa moda, ya de pantalones más holgados. Pero así es, así andamos nosotros como seres humanos. Creamos modas, creamos estilos, unos decimos, lo ideal es que haya bastantes elementos en la forma.
¿sí? Luego llega otro movimiento y dice, no, no tiene que haber tantos elementos en la forma, le vamos a dar prioridad al fondo. Lo ideal es tomar en cuenta el fondo, las temáticas. Luego llega un movimiento que dice todo lo contrario, o dice un movimiento, nosotros vamos a representar la realidad fielmente así tal cual sucede. Y luego llega otro movimiento. No, eso no es lo correcto. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que le demos prioridad a la imaginación. Que, que le demos prioridad a los sentimientos sobre la razón. Y luego llega otro y así sucesivamente. Esos son los movimientos literarios. Son tendencias, son modas, son estilos. Ojo aquí, y esto me parece muy, muy interesante. Estos movimientos literarios no solamente impactan a la literatura, también impactan a las siete bellas artes. ¿Cuáles son? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Es decir, que por ejemplo, por mencionar un movimiento literario, el romanticismo, tenemos música romántica, cine romántico, arquitectura romántica, escultura romántica, literatura romántica, etcétera. Impactan a las siete bellas artes. Y esto pues es maravilloso porque les he comentado que, no sé, por ejemplo, cuando vamos, estamos en nuestra ciudad o vamos a algún pueblo mágico o a una ciudad que no conocíamos y observamos la arquitectura, ya no nos quedamos solamente con qué bonita casa, ¿no? Qué bonita construcción. Ya sabemos que esa obra arquitectónica representa a un movimiento, a un estilo, eso que nosotros decimos bonito, o que nos gusta, que nos agrada, representa a una tendencia, representa una filosofía, ¿sí? Entonces, es muy interesante esto de los movimientos literarios. Sale, vamos con las últimas dos. Ahí si sumaríamos tus puntos, Maribel, llevarías 1500, 1402 aproximadamente, ¿verdad? 1400, 1542 aproximadamente. Bien, seguimos. Vean este movimiento. Fíjense, hubo diferentes respuestas. Cada quien eligió un movimiento. Así es. El movimiento que exalta las emociones, la imaginación, la libertad individual y la naturaleza, le da prioridad a la emoción, prioriza la emoción, el sentimiento sobre la razón. Es el romanticismo definitivamente, ¿verdad? Hasta a veces nosotros le decimos a alguien que está expresando sus emociones hacia el ser amado, hacia el ser querido, qué romántico, porque está expresando sus emociones. Como les explicaba hace un momento, en este caso de este movimiento, el romanticismo le da prioridad a las emociones. Pero, por ejemplo, aquí tenemos al realismo. El realismo, todo lo contrario, no le da prioridad a las emociones, busca reflejar la realidad tal cual acontece, ¿sí? Y así sucesivamente, cada movimiento tiene su propia filosofía y obviamente su propio concepto de estética, de belleza, de cómo tiene que ser la belleza manifestada en las siete bellas artes. ¿Sale? Vamos por la última.
Excelente, muy bien. Aquí, bueno, igual, hubo un acierto y hubo un error. Busca liberar la imaginación, explora lo absurdo, lo fantástico, lo ilógico, desafiando las fronteras de la realidad. Ahora lo conectamos un poco con las obras que estamos leyendo, con la obra de La debutante, de Leonora Carrington, o eh, Frankenstein de Mary Shelley. Encontramos en esa historia absurdo, fantástico, situaciones ilógicas que desafían fronteras de la realidad. Entonces estaríamos en un mundo surreal. Ojo aquí, en el surrealismo es un movimiento literario, pero también es un mundo posible. Encontrar entonces, vuelvo a repetir, es tanto un mundo como un movimiento literario. Lo vamos a comprender más adelante. Veamos, así es como quedó el podio. Felicidades. Y bueno, ya saben que tienen su participación extra ganada en en esta primera sesión de esta segunda semana. Entonces, vamos a tener mayor claridad con esto de los mundos ficticios y posibles con nuestra presentación. Mundos ficticios y posibles. Fíjense, ¿cuál es la diferencia de un mundo ficticio y de un mundo posible? Los mundos ficticios, obviamente, son universos creados por el autor y que no están sujetos a las reglas del mundo real. Aquí encontramos elementos mágicos, fantásticos, sobrenaturales, que no hay base, no tienen base en la realidad. En los mundos ficticios, las leyes de la naturaleza, la física y la historia son modificados o son inventados. Crean un mundo ficticio, ¿sí? Con alternativas donde conviven criaturas míticas, tecnología avanzada o poderes sobrenaturales. Eh, tienen, estos mundos suelen tener características muy diferentes a las del mundo real, con cultura, geografías, sistemas de creencias completos, ¿sí? Propios. Fíjense qué interesante. Los escritores crean estas realidades, estos mundos alternos, por eso aquella frase que dice que un lector vive 1000 vidas, mientras que alguien que no lee solo vive una. Los que somos lectores podemos adentrarnos a muchos mundos, podemos vivir otras realidades y esto es maravilloso. Definitivamente un lector es alguien que tiene una imaginación extraordinaria, es alguien que es muy empático con el otro porque entiende que su mundo es solo eso, su propia percepción de la realidad, pero que existen tantos, pues como seres humanos en este planeta Tierra. Me parece que ya más de 8.000 millones de seres humanos. Entonces, eso es lo que hace el escritor, crear mundos alternos para... Y fíjense, esto no quita que el autor pueda estar contándonos o transmitiéndonos o teniendo una intención muy formal con su mensaje. Puede ser un mensaje muy formal, una intención muy formal, pero transmitirla a través de un mundo ficticio. ¿Cuáles son estos mundos ficticios y posibles? Aquí les comparto solo algunos. Por ejemplo, mundos fantásticos. Son universos donde los elementos sobrenaturales o mágicos forman parte natural de la realidad, la magia,
criaturas míticas, dioses o seres con poderes extraordinarios son comunes en estos mundos. No se rige por las leyes de la naturaleza de nuestro propio mundo. ¿Qué características encontramos en los mundos fantásticos? Existencia de hechizos, seres inmortales, viajes en el tiempo y no hay restricciones físicas. Los mundos mitológicos, hay muchos mundos ficticios, solo les comparto algunos. Los mundos mitológicos basados precisamente en mitologías antiguas. Estos mundos están llenos de leyendas, de héroes, de dioses que interactúan con los humanos. Suelen retomar y adaptar los mitos tradicionales o inventar mitologías completamente nuevas. ¿Qué características encontramos? Relatos épicos, creación o invención de deidades, de dioses que influyen en el destino humano. Creación, siempre tienen que ver también con la creación. Seguimos. Mundos posibles. Estos mundos posibles, a diferencia de los ficticios, pueden existir en nuestra realidad bajo ciertas condiciones, basándose en una extrapolación de la realidad actual, ¿sí? Es decir, que transportan la realidad actual a otra realidad que puede ser posible. A diferencia de los mundos ficticios, los posibles son más coherentes con las leyes de la naturaleza, de la lógica, aunque presentan un desarrollo hipotético que puede ser posible o especulativo. En este tipo de mundos suelen imaginar futuros alternativos, diferentes a las configuraciones sociales o políticas o a las realidades en que la tecnología, la ciencia o las normas sociales han evolucionado de una manera distinta. Aunque imaginarios, estos mundos se construyen a partir de las posibilidades que ofrecen los avances científicos o los cambios históricos y culturales. Aquí algunos mundos posibles, mundos utópicos. Los mundos utópicos son sociedades perfectas. Aquí no hay problemas sociales, políticos o económicos. Exploran cómo sería el ideal de la humanidad en condiciones pues perfectas, lo que quisiéramos todos, ¿verdad? Un mundo utópico. ¿Qué características encontramos cuando estamos leyendo una novela, una obra literaria con estas características? Vamos a encontrar igualdad social, no hay enfermedades, no hay pobrezas, hay armonía política. A diferencia del mundo utópico, está el mundo distópico. Aquí hay pesimismo. La humanidad enfrenta condiciones opresivas, totalitarias o de decadencia. Estos mundos posibles sirven como advertencias sobre lo peligroso del autoritarismo, la tecnología descontrolada o el colapso social. Por ejemplo, Un mundo feliz de Aldous Huxley me viene a la mente. ¿Qué características encontramos en este tipo de mundos? Vigilancia constante de parte del Estado, pérdida de la libertad, sociedades tiránicas, crisis ecológica o tecnología, como ya decíamos, descontrolada. Y bueno, nos sirve de reflexión algunas características que podemos encontrar en algunas de nuestras sociedades, ¿verdad? Bien, el mundo de ciencia ficción. Aquí en el mundo de ciencia ficción se habla de avances científicos. A ver, reflexionemos si alguna de nuestras obras que estamos leyendo tiene que ver con esto. Aunque no existen, pero podrían desarrollarse en el futuro. Estos mundos posibles exploran cómo la tecnología, la inteligencia artificial, la exploración espacial
u otros avances afectarían a la humanidad y a la sociedad. ¿Qué características encontramos en los mundos de ciencia ficción? Viajes espaciales interestelares, colonización de otros planetas, inteligencias artificiales, creaciones de otros, de vida a partir de otros cuerpos o a partir de otros elementos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer un siguiente ejercicio muy sencillo. Vamos a identificar solamente estos dos tipos de mundos. Mundo de ciencia ficción y un mundo surreal a partir de estas siguientes descripciones. Adelante, pueden leerlas. Si quieren, les apoyo con esa lectura en voz alta. Descripción número 1. En una sociedad futura, los seres humanos viven en colonias espaciales distribuidas en diferentes planetas de la galaxia. Los viajes entre planetas son posibles gracias a una tecnología avanzada que permite plegar el espacio-tiempo. Los robots y las inteligencias artificiales juegan un papel crucial en la vida cotidiana, y los humanos han empezado a modificarse genéticamente sus cuerpos para adaptarse mejor a la vida en el espacio. Sin embargo, las desigualdades sociales han aumentado, creando tensiones entre las diferentes colonias. Texto 2. En un mundo donde las leyes de la física no se aplican de manera coherente, las personas caminan al revés y los árboles crecen al revés en el cielo. Los relojes no miden el tiempo, sino las emociones, cambiando de color dependiendo del estado de ánimo de quien los mira. Las casas tienen puertas que llevan a paisajes imposibles, un océano infinito dentro de una habitación o un bosque que parece no tener fin. Los personajes interactúan con objetos que cobran vida de manera impredecible, como tazas de café que cantan o espejos que muestran el futuro de quien se refleja en ellos. Ahí están estos dos textos. ¿Cuál pertenece a la ciencia ficción? ¿Cuál pertenece a un mundo surreal? Aquí está. Si alguien quiere encender su micro, sería extraordinario. ¿Cuál de estas descripciones corresponde a un mundo de ciencia ficción? Explica por qué. ¿Cuál de estas descripciones corresponde a un mundo surreal? Explica las razones de tu elección. Si puedes encender tu micro, bien, y si no, leo tus participaciones en el chat. Nos dice Marisela, el texto 1 es surrealista y el texto 2 es ciencia ficción. Eso nos dice Marisela. ¿Alguien más? Damos unos segundos. Porque quizás están escribiendo. Igual, los que estén viendo las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, ¿qué dirías? Texto 1, ciencia ficción o surreal. Texto 2, igual, ciencia ficción o surreal. Parece que ya no hay participaciones. Vamos a regresar nuevamente a los textos. Recuerden que el mundo surreal, justo como su nombre lo dice, no puede suceder en nuestra vida cotidiana.
¿Qué nos dice el texto 2? La gente, las personas caminan al revés. Los árboles crecen al revés del cielo. Los relojes no miden el tiempo, sino las emociones, cambiando de color dependiendo el estado de ánimo. Las casas tienen puertas que llevan a paisajes imposibles. Un océano infinito dentro de una habitación. Definitivamente el texto 2 es un texto surreal, que tiene un mundo surreal. Esto no puede existir en nuestra realidad. Remontémonos ahora al texto 1. Les decía, la ciencia ficción aborda situaciones que vienen hacia el futuro, desarrollo de la tecnología, y que este texto lo refleja. Sociedad futura, los seres humanos viven en colonias espaciales distribuidas en diferentes planetas de la galaxia. Los viajes entre planetas son posibles gracias a una tecnología avanzada. Esto puede ser posible y tiene que ver con desarrollo de tecnología. Entonces, texto 1 tiene que ver, su mundo es ciencia ficción. Entonces, elegí estos dos mundos porque tienen que ver pues con estas obras literarias que estamos analizando. Ojo, claramente también pues damos algunos tips, algunas ideas para pues digamos que por el hecho también de participar en estos espacios, ¿verdad? Tiene sus ventajas. Entonces ya nada más nos toca a nosotros identificar cuáles son estos tipos de mundo que pertenecen a estas obras. Vamos a continuar. Infografía de movimientos literarios. Porque quiero compartirlo, ya que esto también pues tiene que ver con nuestra actividad integradora 1 y son de los principales errores o áreas de oportunidad que detecté. Si gustan esta infografía también se las puedo subir como material de apoyo en el foro de novedades. Entonces, no hay que confundir o tenemos que tener claro que no es lo mismo un movimiento literario y un mundo posible. Ya explicábamos con anterioridad, un mundo posible es la realidad que se vive dentro de la historia. Y un movimiento literario es toda una corriente a la que pertenece el autor o que con su estilo se enmarca en esta corriente, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, lo abordamos aquí rápidamente. Por ejemplo, el romanticismo es un movimiento literario. ¿Cómo sé que una obra literaria pertenece al movimiento del romanticismo? Encontramos en la obra individualismo, subjetivismo, nacionalismo, irracionalismo, exotismo, libertad e idealismo. ¿Sí? Estas características nos ayudan a identificar que esa obra pertenece a este movimiento. Es decir, busca la originalidad y expresión del autor mezclados con el arte. Predominan los ideales, las emociones, las maneras de pensar. Estas características hacen a un texto perteneciente a este movimiento del romanticismo. Ahora el realismo, vamos a acercarlo un poco más. ¿Cómo sabemos que una obra pertenece a este movimiento del realismo? A diferencia del romanticismo, acá encontramos no subjetividad, sino objetividad. Realidad tal cual, nada fantástico o mágico,
sucesos que ocurren en nuestra realidad. Un estilo sobrio, aquí no hay adornos, este es el realismo. Modernismo, ¿qué características tiene el modernismo? Hay refinamiento, hay exotismo, es decir, que ambienta las obras en lugares lejanos como imperios. Es cosmopolita, también hay regionalismo. Se producen textos con temáticas extranjeras y citadinas. Hay una contradicción patriótica, entre otras características. Y acá vienen las vanguardias literarias también en esta infografía. Aquí en esta infografía identificamos al futurismo. En el futurismo este como movimiento literario, hay avances científicos o tecnológicos, velocidad, multitudes urbanas, ¿sí? Y en cuanto a los textos, a la literatura, desconfigura la sintaxis y la puntuación, no respeta reglas y busca denotar energía y libertad. Fíjense, alguien pensaría, bueno, ¿cómo que desconfigura la sintaxis? Eso es imposible en la redacción, eso es ilógico. Bueno, pues así, como les mencionaba, nuestras modas como seres humanos, ¿verdad? Eh, eh, Rompemos con estereotipos, rompemos con reglas. Estos movimientos de vanguardia, por lo regular, venían a romper con las reglas establecidas. Y es muy interesante, aquí quise ponerles ejemplos como ya les decía, estos movimientos no solamente impactan a la literatura, también impactan a las 7 bellas artes. Es decir que tenemos arquitectura futurista, literatura futurista, cine futurista, danza futurista, arquitectura futurista, etcétera. Está el dadaísmo, ¿sí? Que es, fíjense, antiartístico, antiliterario, eh, antipoético, cuestiona la existencia del arte, ¿sí? Muy, muy raro. Lo podemos ver, por ejemplo, también aquí aunque la pintura dadaísta, pues es muy interesante, pero es ilógico, ¿verdad? Es ilógico porque esta figura, eh, pues sentada solamente en una de sus esquinas, rara, ¿verdad? Pues es antiartística, pero en esa parte antiartística también encontramos su belleza definitivamente. O tenemos al surrealismo. Ojo, en el surrealismo se expresan de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes. En el surrealismo, en este movimiento, no hay filtros morales o racionales. Los sueños cobran importancia. Busca trascender lo real a partir del impulso psíquico. El cubismo prefiere los caligramas, por ejemplo, las imágenes visuales. Los caligramas, pues son estos poemas que le dan forma literalmente de aquello a lo que hablan. Por ejemplo, hay caligramas de una rosa. El poema habla de la rosa y le da forma literalmente con los versos, crea una rosa. Así es este movimiento. El creacionismo prefiere la creación sobre la imitación. A eso le da la prioridad y hay una libertad creativa. O está el expresionismo, que rechaza que el arte refleje lo externo, sino se centra en el interior. El expresionismo se caracteriza por el pesimismo, el inconformismo y la desesperanza. O tenemos, por ejemplo, al ultraísmo, que también busca expresar sus emociones con un mínimo de palabras, rechaza el uso de adjetivos innecesarios. Entonces, bueno, aquí tienen esta infografía como material de apoyo también, porque vuelvo a repetir, como ya se podrán dar cuenta,
en nuestra actividad integradora 1 principalmente, se nos pide identificar a qué movimiento literario pertenece la obra de La debutante de Leonora Carrington o Frankenstein de Mary Shelley, a qué movimiento literario pertenece, pero también nos pregunta, nos habla acerca de el mundo ficticio y del mundo posible, que hablemos de esto, que lo describamos. Entonces, espero que haya quedado más claro para no confundir estos movimientos. Con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión. No sin antes dar espacio para preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran externar, Maribel, Marisela, Paulina, alguna duda. Igual los que ven los espacios abiertos para el aprendizaje en su grabación, pues si te surge alguna duda, alguna pregunta, también puedes externarla por medio del chat de plataforma, puedes externarlo también por medio de el foro Aprendiendo. A propósito, no se olviden de participar en el foro Aprendiendo, muy interesante, estamos compartiendo ahí pues muestras de la riqueza cultural de nuestro estado, de nuestras comunidades. Entonces espero que participen. Ya les compartí yo un poco también acerca de mi comunidad, de donde vivo, de estas culturas de la cultura purépecha, principalmente, que está por acá muy cerca, en esta cañada de los 11 pueblos. Entonces por ahí pueden revisar, incluso les compartí una leyenda de Camécuaro, un lago muy hermoso que tenemos aquí cerca de Zamora, Michoacán, que es mi ciudad natal. Les leo. Paulina, no, ninguna duda, gracias. No, asesor, todo claro, gracias. Ninguna duda, asesor Maribel. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos en estos espacios abiertos para el aprendizaje. Gracias también a quienes ven las grabaciones de estos espacios. Nos encontramos el próximo viernes para continuar con pues estas dinámicas, estos ejercicios que vienen a reforzar los temas y a dejar más claro lo que tenemos que hacer en nuestras actividades de la semana. Gracias nuevamente, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima, descansen, pasen buena noche, nos vemos.